Negra y Alacrán, un espacio con historias y testimonios que trascienden en el plano terrenal. Contenido no apto para menores de edad. Se solicita discreción. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Negra y Alacrán. Negra y Alacrán. Negra y Alacrán. Al que hemos decidido titular Salvados por la Campana. Mi nombre es Dulce Valenzuela y el día de hoy me acompañan mis compañeros René Real y Sebastián Camarena. Es una noche cualquiera. Terminas tus deberes, acomodas tu cama y te preparas para dormir como de costumbre. Nada parece estar fuera de lugar. Planeas tu mañana siguiente y te acuestas a descansar. Amanece. Sientes la luz en tu cara, el calor del ambiente. Escuchas el molesto sonido de la motocicleta de tu vecino, la ruidosa alarma que se repite constantemente. Y también comienzas a escuchar la voz de tu madre, sus gritos, su llanto. Intentas desesperadamente levantarte para ver qué está sucediendo, pero algo no anda bien. Tu cuerpo no responde, tus párpados no abren. Intentas gritar, pero tus labios no se mueven. Sigues luchando con todas tus fuerzas, pero te vence el cansancio al punto de perder la conciencia. Cuando la recuperas, te encuentras en un lugar distinto. Un lugar pequeño, frío, oscuro y silencioso. Intentas escapar, pero algo muy pesado yace sobre ti. Al ver que tus esfuerzos no son suficientes, intentas pedir auxilio, pero nadie te escucha. Notas que de pronto te falta el aire y la desesperación te invade, y solo puedes preguntarte: ¿moriré aquí? Chicos, bienvenidos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien aquí. Listos para hacerlos temblar e interesarse también con este tema que les traemos el día de hoy. Tú, Sebastián, ¿cómo te encuentras? Bien, aquí en casa ya con todo listo para dar inicio a este primer episodio de Negra y Alacrán. Cuéntanos, Dulce, ¿de qué se trata? Fíjense que el día de hoy les traemos un tema muy interesante, como ya se habrán dado una idea en nuestro intro. Pero hoy vamos a hablar de algo que se conoce como muerte prematura. No sé si habían escuchado el término, pero es que de pronto nos pusimos a pensar en quién no le aterra la idea. Creo que lo hemos visto en muchas películas, de que lo entierren vivo, de que de repente despiertes y estás dentro de un cajón, por ejemplo. ¿Alguna vez habían pensado esa posibilidad en su vida? La verdad, yo creo que la forma más terrible de morir, más desesperante, porque no sabes qué es lo que está pasando, ¿sí? Y no es solo la falta de oxígeno, sino el estar encerrado en un espacio exageradamente pequeño, no tener conocimiento de nada. Yo creo que más que el saber que estás muriendo, o más bien, más que el estarte quedando sin aire, es el saber que estás muriendo y no saber qué está pasando. Un terror psicológico, más que nada. Sí, yo realmente me sorprende mucho que dijeras que sí, lo has pensado. Sí, estoy de acuerdo en que es algo muy aterrador y probablemente de las más, si no es que la más aterradora manera de morir, pero sí se me hizo muy raro que lo hubieras pensado antes. Como quien dice, no es algo del diario, que Algo común. no es No, como pero que, tendré leche en el refri, moriré ahogado. Sí, no, de repente la vas a agarrar, cierras el refri y piensas, ¿qué tal si mañana despierta dentro de un cajón? Sí, es muy poco usual, pero igual sabemos que, como les comentaba, pues existen algunas películas que tienen como esta temática. Entonces,
de pronto sí es algo que, bueno, al verlo me lo llego a preguntar y digo que, o sea, realmente qué miedo estar ahí. Si de por sí cuando estás en una habitación ya sea muy pequeña y de repente se te cierra, o no les ha pasado como que te quedas encerrado en el baño o algo así y no puedes abrir la puerta y es como esa desesperación de quiero salir. Ahora imaginar como eso en un espacio tan pequeño. a, a la Y cajuela, bueno, quedarte encerrado o no sé, algún armario o algo así. Es como la forma en la que más nos podríamos dar una idea de qué se siente. Incluso en la cajuela o en el armario, si es por ejemplo en tu casa o es tu carro, o sea, sabes dónde estás, pues creo que también eso le añade mucho al terror psicológico que mencionaba René. Esta gente que se despierta y, o sea, para empezar no sabe ni dónde está, si es un ataúd, o sea, si tienes madera aquí, o sea, ahorita decimos, ah, pues es un ataúd, pero en el momento quién sabe si como que Sí, no, reacciones. no es lo primero que vas a pensar hoy en día. Oh, no, de nuevo. sí, no, no, ¿cómo llegué aquí otra vez? Bueno, pues fíjense, les comparto que como ya sabemos, este es un tema que tiene mucho tiempo. Desde hace años y años han ocurrido este tipo de fenómenos debido a que en años pasados la medicina o los aparatos que tenemos ahora con los que podemos ya sea leer los signos vitales o ese tipo de cosas no se tenían. Entonces no se llegaba a comprobar realmente si la persona estaba viva o no. Se daba por hecho porque decían, ah, no tiene signos vitales, no lo sentimos, ya, está muerta. Pero precisamente por eso se daba mucho este fenómeno de que enterraban a la gente viva. ¿Por qué? Porque existen diferentes factores por los que podían pensar que una persona estaba muerta. Y uno de ellos, y de lo que vamos a hablar el día de hoy en este capítulo, es el de la catalepsia. No sé si ya habían escuchado acerca de ella antes, pero la catalepsia pues es una forma de muerte prematura y es un estado biológico en el cual una persona yace inmóvil en aparente muerte y sin signos, no sin signos vitales, pero sus signos vitales son tan débiles que son difíciles de captar. Tienen una intensidad variada y muy pequeña. Y en ciertos casos la persona que se encuentra dentro de este ataque cataléptico es capaz, no se puede mover, como les decía, su cuerpo está rígido, pero son capaces de escuchar o incluso hasta pueden ver, algunos en mayor, otros en menor medida. Pero, como les comentaba, pues era muy común que personas que sufrían este tipo de ataques fueran enterrados sin saber que realmente no habían muerto. Además de que la catalepsia, los ataques puede que solo duren unas horas, pero pueden durar días, meses, uno nunca sabe. Cuando estás ahí adentro es difícil saber cuánto tiempo puede durar un ataque. Y se dice que estos ataques pueden originarse de diferentes formas. Uno puede ser por el mal de Parkinson, si tienes ataques epilépticos o ciertos trastornos psicológicos como lo es la esquizofrenia o incluso por el consumo de drogas duras como viene siendo la cocaína. En años pasados realmente se daban cuenta después, ¿no?, de un tiempo que habían enterrado a la persona viva, porque a veces al abrir los ataúdes podían ver cómo las tapaderas estaban totalmente arañadas, las personas estaban boca abajo allá adentro, algunos tenían la cara destrozada y una cosa muy importante, de verdad me llamó mucho la atención pensar en esto, pero a la vez no me puedo imaginar como esa sensación, es el rostro, las expresiones de miedo y terror de pedir auxilio allá adentro se quedaban grabadas en los rostros de las personas que despertaban allá adentro. Pues lo que les Bueno, mencionaba de terror psicológico, ahí es una evidencia de esto. Bueno, también no sé si sabían que hay otros tipos de entierro prematuro. Este de la catalepsia sería el involuntario, pero también existe el voluntario y el intencional, que pues tal vez suena algo parecido a voluntario intencional, pero hay una diferencia. Históricamente se diferencian porque los intencionales son ejercidos como forma de castigo, mientras que en los voluntarios es porque la persona en cuestión
ha querido hacerlo. Es decir, yo me entierro vivo o ellos me entierran vivo sin que yo quiera. Ahí está la diferencia. El intencional como forma de ejecución, el entierro prematuro, se hallaba en muchas culturas y en muchas épocas diferentes, como por ejemplo en la antigua Roma, a las vírgenes especiales, al romper sus votos, el castigo era enterrarlas vivas durante 2 días. Entonces, si eran inocentes de lo que se les había culpado, al desenterrarlas, su diosa las habría perdonado y seguirían con vida. Les daban una pequeña porción de pan y una pequeña porción de agua, pero sin aire, enterradas durante 2 días. No, Entonces, pues, pues, como ustedes se imaginarán, no hay casos conocidos de vírgenes inocentes, porque pues no sobrevivían y eso significaba que no los habían perdonado. También, por ejemplo, en la Italia medieval, exactamente lo mismo con los asesinos, eran enterrados vivos como forma de castigo, pero ellos no era un si te perdonan vas a salir, no. Era la forma de castigo, la forma de ejecución, enterrarlos vivos. O en la Rusia feudal, con las esposas que atacaban o incluso asesinaban a sus maridos, las metían ahí debajo de la tierra. Y bueno, esos fueron los de forma de castigo, los que como les decía son intencionales. También están los voluntarios, que creo que es el que más no sé, me intriga. No sé qué tenía en la cabeza esta persona, pero les voy a contar un caso en específico. Sí quedó claro la diferencia, ¿verdad? Entre voluntario e intencional. sí, el intencional es el castigo. Sí, creo que sí. Entonces, Sí, el castigo. Que pensando, ¿no? En esto de que el Bronco les quería mochar la mano nada más por robarse algo. Y estos vatos era de, no, eres un ratero, a enterrarte vivo. O sea, otro nivel. bueno, aquí les va un caso de uno voluntario, un fakir indio, en los años 2000, alrededor de los años 2000. O sea, es algo muy reciente. Dos Porque lo mil. demás, ajá, porque los demás que les dije, pues O sea, ya pasaron. sí, ya pasaron. Los demás que les dije son culturas de la Rusia feudal o la Italia medieval, pues mucho tiempo atrás. Pero esto fue en los años 2000 aproximadamente. Un fakir indio. Fakir es como un mago, vaya, un ilusionista, por así decirlo, para que tengan esa referencia. Pidió ser enterrado vivo como su acto más importante en su carrera y dijo que sería un sueño maravilloso, así lo describió como un sueño maravilloso. Las personas que trabajaban para él siguieron sus órdenes, sus indicaciones, las cuales habían sido tomar su cuerpo dormido, meterlo en una bolsa, bueno, 2 bolsas, una bolsa por arriba, otra por abajo, amarrarlo, eso meterlo en un cajón, enterrarlo 10 metros, aplanar la tierra sobre él y sembrar sobre él. Y como se imaginarán, eso no fue ni siquiera los 2 días de las vírgenes, fueron 10 meses. 10 meses debajo de la tierra, con soldados día y noche vigilando para evitar fraude. Después de esos 10 meses que le había indicado, lo sacaron y lo movieron y despertó. Su declaración después de salir fue: lo único que me daba miedo durante este sueño maravilloso fue ser comido por los gusanos. Por otra cosa no tuve miedo. Pues igual por eso pidió tanta protección, ¿no? Me imagino. Pero 10 meses, imagínate, no sé, a mí me pasa, ¿no? De pronto un día que estés todo el día así tirado en la cama. No sé a ustedes, a lo mejor es la edad, quién sabe. Pero a mí me duele la espalda de estar tanto tiempo acostada. Y yo pienso, estar 10 meses en cama. O sea, también nos podemos poner a pensar en, no sé, las personas que están en coma o algo así y que después de mucho tiempo se levantan. Están como débiles y batallan. Es como tu cuerpo no está 100% óptimo para realizar tus actividades diarias, pues como que les toma tiempo recuperar eso. Y eso que están en una cama de hospital con un colchoncito, que a lo mejor no será muy bueno, pero mínimo te amortigua ahí. Y en el cajón, o sea, no aire, ajá. ¿Cómo? ¡Qué impresionante! Y ya después de eso, lo demás es historia. Hubo muchos fakires que intentaron copiar o mejorar este truco, todos muertos. Y ahora es ilegal. La risa que les da. Sí, evidentemente se sospecha que fue un fraude Sí, porque pues es imposible que pase eso. 10 meses enterrados sin oxígeno en un ataúd. Pero bueno, ya ven,
los que quieren superarlo por tener más fama, o en aquel entonces. Fue durante el año 2005 y 2007 que hubo muchos intentos fallidos, con finales trágicos. Y ahora es Pero ilegal. imagínate cuántas personas tuvieron que haberlo intentado y haber muerto ahí para que decidieran hacer, o sea, que fuera ilegal hacerlo, pues. Y lo que se me hizo muy curioso fue que sea ilegal solo en la Wow. India. El resto de países es legal. O sea, si quieren enterrarte vivo, puedes hacerlo. Válgame. No, 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 no lo hagan. No lo hagan, pero No lo hagan en ya casa. sabemos que no va a terminar bien. Y hablando de ser enterrado vivo para así, con esta, por voluntad propia, digamos. Esto me recuerda a el entrenamiento que tuvo cierto actor bastante famoso, bastante conocido, un actor de Estados Unidos. ¿Quién se imaginan o para qué película se imaginan que sea este actor que entrenó, de hecho entrenó con la CIA, entrenó para que su cuerpo resistiera, no necesariamente que lo enterraran vivo, sino que el cuerpo resista no moverse por largos periodos de tiempo? No sé, un papel de un cadáver. No, Pues nada más ¿Alguna y nada película de menos. acción? pues no, la acción requiere mucha acción, vaya. Mucho No, movimiento. quieto. Sí, Ajá, no pues sé. nada más y nada menos que Jim Carrey para la película de El Grinch, que así por Casual. sus caras, nada que se pudiera esperar. Ajá, exactamente. El proceso de maquillaje y de todos los prostéticos que le pusieron eran más o menos entre 6 y 8 horas, durante las cuales tenía que mantenerse quieto, inmóvil. Pues era todo este tiempo antes de grabar, entonces tenía que llegar al set a las, no sé, 2 3 de la mañana y ya estaba listo para grabar no sé, a las 10 11. Se fue y lo comenta él Qué pegado. en varias entrevistas que no lo enterraron completamente, así de que cuerpo entero. O sea, sí podía respirar, pero no se podía mover. Y también igual, o sea, podía respirar, pero también permanecer mucho tiempo en agua. Y fue todo eso para O sea, aguantarse la jornada, ¿no? Wow. o sea que este vato reveló cómo es el Y entrenamiento de la pongo a CIA. pensar, ¿Qué tal se puede hacer eso? Ya que lo mencionaste, sí lo relaciono, es como que, ok, tiene sentido, pero antes de escucharlo es como que ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿qué ibas a decir, Dulce? nene, esto no quieras ir a enterrarte en el patio, por favor, ¿eh? No es prueba y error. Ya estamos diciendo que es legal, es un entrenamiento de la CIA, aquí hay mucha No tierra, lo hagas. Por lo hay menos, una pala. por lo menos aquí en mi México mágico, todo es legal. Bueno, Sí, oigan, claro. eh, Oigan, a ver, a ver, tú oye. ¿quién primero? No, tú primero, todo bien. Bueno, pues yo les iba a decir que muy interesante todo esto que estamos hablando sobre los entierros vivos, pero tenemos unas historias, o al menos yo tengo una historia y creo que ustedes también, relacionadas a la catalepsia. Y no sé si quién quería empezar, si querías empezar tú, Sebas, o tú, Ay, que pues ya estás hablando tú. Tú puedes empezar. Anímate, anímate. No, ya que insisten. Yo, no sé, yo creí que ustedes sí querían dormir, entonces, pues, pero si quieren que cuente mi historia. Aguanta, es que la tuya ha de ser la más levesona. Ya Ah, cuando empiece a pasar por acá, se va a poner intenso esto. bueno, entonces les voy a contar la historia sobre, o leyenda, sobre la Santa de Cabora. Es una historia real, según se cuenta, porque hay personas que dicen haber presenciado muchas cosas relacionadas a esto. Pero es algo que pasó por el año 1870, aquí en Sonora, en un pueblo llamado Cabora. Bueno, remontémonos al inicio en Santa Ana, pero no el Santa Ana que conocemos del pueblo de aquí de Sonora, sino un pueblo también llamado Santa Ana, pero en Sinaloa, a un lado de donde son los mochis. Ese pueblo existía en ese lugar, era un pueblo muy pequeño donde vivía Cayetana. Cayetana trabajaba, era una mujer indígena que trabajaba para un yori. Un yori son los dueños de las tierras, eran en aquel entonces, que se llamaba Tomás Urrea, este señor.
Tomás Urrea, la estuvo trabajando con ella y por cuestiones de negocio se tuvieron que ir a Cabora, que eso sí es de nuestro estado, en el sur de nuestro estado, en Cabora, estuvieron viviendo un tiempo y luego ella se fue, capitana, la trabajadora. Pero para cuando se fue habían tenido una hija. Entonces, como era costumbre, si el dueño tenía una hija o un hijo, una trabajadora, se quedaba a vivir ahí con ellos, pero era solo la hija de la trabajadora, no se revelaba que era hija del dueño, era de otro, decía que era de otro hombre y evitaba problemas. Entonces, esta mujer, Cayetana, se fue con su hija a una entidad cercana y aprendió herbolaria, aprendió a curar por medio de las plantas medicinales y todo eso. Y su hija aprendió de ella. O sea que la hija fue discípula de una discípula, porque la madre estaba aprendiendo. Pasó que murió la señora Tana y su hija se quedó sola. Y ya para cuando murió su mamá, la otra persona para la que trabajaba también había muerto. Está totalmente sola y lo único que pudo hacer fue volverse a Cabora, a Maturrea, que era su padre. Ella sabía que era su padre, pero el resto de la gente no. Al volver y no tener a nadie más en el mundo, su papá decidió aceptarla como su hija y le cambió su nombre. A partir de ahora esta niña, Suena bien trágica esta historia. para ella, sí, sí, está bien, pero se pone mejor para ella, le va muy bien de hecho, pero aún no se pone bien, aún no se pone bien, sigue las tragedias. Se llamó Teresa Urrea, trabajaba padre en las tierras y pues estaba muy joven cuando pasó eso, cuando cumplió 14 años, murió, un ataque y murió. Estaban preparando todo para enterrarla 2 días después de su muerte. Se levantó esta niña. Se levantó y, o sea, fue una resurrección. El pueblo, shock, todo, totalmente, todos. Y cuando se despertó dijo una predicción sobre cuidar a una persona porque le iba a pasar algo. Ignoraron eso totalmente. Lo impresionante era que había revivido después de 2 días una niña de 14 años que le dio un ataque. No le hicieron caso y lo que había dicho sí pasó y le pasó algo malo a otra persona. Y empezó a tener más predicciones y más predicciones y más predicciones. Entonces se decía que esta niña tenía poderes de ver el futuro. Y comenzó a utilizar la herbolaria de nuevo. Pero pasó de ser malísima, de tener solo bases, a ser la mejor. Y pasó de ser la mejor a no utilizar las hierbas y curar con sus manos. Como si de milagros se tratara. La gente empezó a reconocerla como una niña santa y comenzó a ganar fama. Tenía fama en todo Sonora, en todo Chihuahua y en todo Sinaloa. Que ahora suena poco la fama que tenía, pero imagínense que, pues en ese entonces conseguir fama es algo relativamente fácil, el reconocimiento, porque existen los medios como el internet o el teléfono, todo. O sea, las noticias por medio de muchos medios que no existían, porque les digo, estábamos en los años 1800, casi 1900. Entonces esta fama era, dado que curaba a una persona, esta persona se iba a su pueblo de regreso, hablaba maravillas de esta niña, y otra persona de ese pueblo iba, y esta persona le contaba a otra, y así llegaba a otro pueblo, y con el tiempo se fue asimilando este reconocimiento de la Santa Niña o la Santa Teresa de Cabora. Ahora, esta niña curaba, hablaba sobre tu futuro, pero también te daba un mensaje. Era una niña revolucionaria. Les hablaba sobre derrumbar el credo, derrumbar el gobierno, etcétera. Era totalmente revolucionaria sobre los negros que dejen de recibir opresión, de los yaquis que dejen de recibir opresión, de las mujeres que dejen de recibir opresión de los hombres, y así. Era una niña totalmente revolucionaria y pues la gente, imagínense, si esta niña te hablaba sobre tu futuro, te curaba y te daba un mensaje, pues te quedabas con el mensaje mínimo, porque incluso se dice que a personas en silla de ruedas los levantaba, a personas ciegas las hacía ver de nuevo y solo utilizando sus manos. ¿Cómo no iba a estar agradecida a la gente? ¿Cómo no iba a utilizar el mensaje que ella les decía? Pero llegó a Don Porfirio Díaz.
los rumores sobre esta niña y no le convenía, obviamente. Otra cosa es que esta niña hacía todo gratis porque era un don divino que decía que se le había dado cuando murió durante 2 días. Pero su papá se aprovechaba e incluso construyó una iglesia de la Santa Teresa de Cabora y alrededor de esa iglesia construyó un parque de diversión con apuestas, mujeres y todo. Entonces, pues ya era como algo muy extravagante, llamando demasiado la atención el negocio de su padre, la niña santa la atracción y el mensaje que se expartía. Entonces, don Porfirio Díaz acabó con ella. Aquí hay muchas versiones. Una es que se la llevaron a Estados Unidos y la aventaron allá. Otra es que la aventaron pero volvió. Hay muchas versiones que dicen que esta niña se casó y que al momento de casarse perdió sus poderes. Lo que se sabe es que don Porfirio Díaz la silenció de algún modo. Entonces, ahí está una historia sobre catalepsia o sobre lo que podemos relacionar con un caso de catalepsia. Pero esta niña no solo despertó 2 días después durante su funeral y con poderes divinos, siendo unas tantas según la gente. No me había tocado escuchar como que tuvieran poderes como tal, pero sí que efectivamente cuando una persona estaba dentro de estos ataques y despertaba, como la medicina no estaba tan avanzada para saber que había sido un ataque de catalepsia, lo catalogaban como un milagro, ¿no? La mayoría de las personas decían eso. Sí. Ah, despertó por obra divina, no sé. Entonces, en este sentido, pues tiene como, vaya otra vez la palabra, ¿no? Tiene sentido que también creyeran tanto en ella como, ay, es que nos puede curar, no sé, que realmente no tengo manera de comprobar que haya o no haya sido así, porque según escuché, era muchísima la gente que iba a buscarla, se hacían filas y filas para poder entrar a verla, para tener una cita con ella. Entonces, pues bueno, yo no soy como muy creyente de ese tipo de curaciones, pero pues cada quien, ¿no? Yo digo que en esos casos la fe sí es muy importante, que tanto creo que esta persona me va a ayudar o no, pero bueno, total que como parte de esto que les digo, de que pues no estaban tan avanzados como para saber que se trataba de un ataque cataléptico, llegó un momento en el que se dijo que la única manera de asegurarse de que alguien realmente había fallecido era que comenzara a presentar indicios de putrefacción, ¿no? Que el cuerpo empezara a descomponerse para ya decir como esta persona murió. Y por esa misma razón se crearon allá por Francia, por allá, se crearon unas casas mortuorias, si mal no recuerdo, algo así es el nombre, en el que iban y ponían a las personas que supuestamente habían fallecido y lo que hacían era aumentar la temperatura en esos lugares para que la descomposición se diera mucho más rápida y así poder determinar si una persona realmente estaba muerta o no. Al tiempo de eso, también se desarrolló este sistema en el que les amarraban un hilito en los dedos a las personas y cuando iban a enterrarlas, pues afuera les colocaban una campana y cuando la persona si despertaba viva y adentro, despertaba viva, ¿no? Pues obviamente. Pero si despertaba allá adentro, lo único que tenía que hacer era mover sus dedos para que la campana sonara y había alguien trabajando pues ahí mismo en el cementerio que debía estar al pendiente de esas cosas. Pero esto también se malinterpretaba porque cuando el cuerpo se hinchaba pues podía ser que la campana se moviera por la misma hinchazón de los dedos
y pues iban y desenterraban a las personas en vano. Y otra cosa es que estos servicios no eran baratos, no todas las personas tenían acceso a esto, era bastante caro, por lo cual solo la nobleza eran los que tenían acceso a estas cosas. Y de hecho, estaba leyendo que todavía en el 2004 por ahí, no sé, supongo que hasta la fecha debe de haber todavía, pero la nota que leí era de esa fecha. Decía que se estaban haciendo ataúdes con alarmas internas, así de que ya con botoncito me despierto, lo pico y sonaba una alarma que pues resonaba hasta afuera, ¿no? Y esa era también como una manera de prevenir este tipo de muertes. Pero volvemos al punto, o sea, era tanta la gente que llegó a morir de esta manera que se tuvieron que implementar ese tipo de cosas, pues. Lo de la campana era muy costoso en ese entonces. Actualmente si se hace lo de la alarma con el botón, también debe ser algo... Aún más costoso, Ajá. más para la socialite. Esto siguió pasando hasta que se inventó precisamente el estetoscopio. Sí, estetoscopio, este con el que puedes escuchar el corazoncito de las personas y así. Pues para poder utilizarlo, la persona que lo inventó pues hizo pruebas en animales muertos, en moribundos y en personas vivas para tener una certeza de que funcionara al 100%. Y a partir de ahí pues ya se desarrollaron un sinfín de cosas que también ayudaban, ¿no? A saber que realmente una persona estaba muerta o no. Pero pues cuánto tiempo tuvo que pasar hasta ese momento y cuántas personas no habrán muerto de esa forma. Y claro, para allá va mi historia. Esta historia que les voy a contar a mí me la hizo llegar una amiga, su mamá, toda su familia, la familia de su mamá, vivían en este lugar que es Villa Juárez, aquí mismo en el estado de Sonora, ¿no? Pero bueno, les cuento más o menos. Dicen que en Villa Juárez había una familia que era pues tenían una buena posición, vaya. Y ellos tenían una hija. Esta hija, no sé exactamente qué enfermedad es la que tenía, pero algunas personas dicen que tenía como deformaciones en el cuerpo, otras que le salían como unas manchas donde le crecían vellos. El punto es que la familia tenía resguardada a esta persona, no la dejaban salir. La joven tenía alrededor de 14 años y dicen que la encerraban en un casi un cuartito así de 2 por 2, súper chiquito, en el que solo había un espacio por el que le pasaban la comida, el agua, etcétera. A pesar de que la familia no la dejaba convivir con otras personas del pueblo, esta joven era muy sociable, por así decirlo. A ella sí le gustaba convivir con la gente. Total, que parte de su enfermedad era que sufría de ataques epilépticos. Y en uno de estos ataques la declararon muerta. Uno de los mayores sueños, digamos, que tenía esta joven era cumplir sus 15 años. Era como su mayor anhelo, vaya. Entonces la familia decidió enterrarla con su vestido de 15 años, que dicen era un vestido blanco. Total que en ese poblado, digamos que el panteón no está muy lejos de el estadio de ahí, del pueblo. Mi amiga cuenta que la gente del pueblo decían que cuando pasabas por el estadio de noche o por ahí cerca, podían ver a la niña que se les aparecía y decían que esta niña te acompañaba hasta tu casa, como una manera de cuidarte. Y justo esto fue lo que le pasó a uno de los tíos de mi amiga.
Dice que su tío iba de noche caminando por ahí cerca del estadio porque su familia vive ahí cerca y que acababa de ir a dejar a su novia a su casa. Entonces dice que mientras iba cruzando, de pronto siente que alguien llega y le toca el hombro. Este hombre no se atreve a voltear a ver quién es y solo escucha que una voz que le dice: no tengas miedo, yo te voy a acompañar a tu casa. En ese momento, el hombre obviamente tenía miedo, pero no voltea y sigue caminando hasta llegar a su casa. Pero tenía tanto miedo a tal grado que dice mi amiga que se hizo pipí. Así. Era demasiado. Total, que este hombre llega a su casa y al cruzar la puerta se arma de valor y voltea a ver quién era quien lo había acompañado. Y él asegura haber visto a esta niña parado, bueno, esta joven parado afuera de su casa. Las personas decían que eran capaces de ver cómo esta niña nunca era exactamente igual, sino que veían que iba creciendo, veían que su vestido se iba desgarrando. Fue tanta la especulación al respecto que dicen que la familia decidió ir a exhumar la tumba. Y es aquí donde se dan cuenta que la niña efectivamente había fallecido, pero había fallecido allá adentro. Porque lo que encuentran es a ella con la cara totalmente destrozada de los arañazos que se había dado en su desesperación, la caja toda rasguñada, y obviamente después de esto la familia decide irse del pueblo, ya no volvieron a saber de ellos, y la gente dice que después de eso la joven nunca se volvió a aparecer. Ya nadie contaba historias con ella, ya nadie hablaba como de ella, y la teoría es que era justamente por esto, porque ya se sabía que había muerto pero allá adentro y que la habían enterrado viva, y entonces al saber esto era como una manera de que su alma pudiera descansar, por así decirlo. Válgame. Wow, wow. Pues precisamente de esto va también, pues, todas nuestras historias. Resulta que un gran actor mexicano de nombre Joaquín Pardavé, ataques catalépticos. Obviamente, pues, un actor de semejante calibre tenía su médico personal que tenía todos sus registros y no, o sea, como quien dice, y luego también, como decíamos ahorita de la socialité, no iba a batallar con esto de que lo enterraran vivo, siempre y cuando estuviera el doctor ahí con él, o por lo menos en la ciudad, porque da la casualidad que le da un ataque cataléptico a Joaquín Pardavé durante el mismo tiempo en el cual su doctor particular estaba fuera del país. No era tan rápido en aquel entonces hacer una llamada por Zoom o checar en el teléfono, o sea, no existía todo esto. Así que no se encuentra al doctor, lo declaran muerto, paramédicos y otros doctores, y se le da entierro. Ahora, han salido a refutar la historia de que fue enterrado con vida, la historia de que su ataúd se encontró, igual como dice Dulce, todo arañado. Se le encontró a Joaquín Pardavé de espaldas, como se cree también que por eso de que estaba de espaldas, que trataba de empujarse desde el piso para tratar de abrir el ataúd. Todo esto es muy discutido,
entre los que conocen la historia y los familiares de este actor, ya que pues han salido, cada vez que salen a hablar de esto, pues salen a desmentirlo, ¿no? Al principio, si les llega este podcast a los descendientes de Joaquín Pardavé, también nos van a querer decir que no es cierto y que no sé qué. Pero lo que sí es cierto, y aquí es lo intrigante, es que se encontró el testamento de Joaquín Pardavé en su bolsillo, en el bolsillo del traje con el que lo enterraron. Ahora, ¿por qué estaba el testamento ahí? Porque sí tuvieron que exhumarlo, lo que sí nos consta es que tuvieron que exhumar el cuerpo para recuperar el testamento. Entonces, ¿por qué se le enterró así? Circulan muchas dudas, muchas preguntas. Y hasta la fecha ninguna tiene una respuesta conclusa. También, o sea, ¿cómo por qué llevarías tu testamento en el bolsillo? Solo podría pensar en el hecho de que no quieres que nadie más lo tenga. Igual lo pones ahí, no sé, estabas huyendo, qué sé yo, lo agarras, te lo metes y te vas. ¿O será que este señor dijo, lo voy a esconder en uno de mis trajes? Al cabo aquí nadie va a revisar y casualmente fue el traje con el que lo enterraron. Pues sí, él no se imaginaba que iba a pasar eso, ¿verdad? Muchas y todas teorías. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y quedarán solo en eso, en teorías. Si acaso le Sí, pudiéramos preguntar, pero pues obviamente cuando entierran a alguien, pues pues aunque, sí. aunque, aunque no lo entierren muerto, muere tarde o temprano. Ah, bueno, son dudas que creo que nos vamos a quedar porque pues las tres historias son de hace bastante tiempo y aunque no lo fueran, son de personas que desafortunadamente no sobrevivieron a este fenómeno de la catalepsia que nos llevó o los llevó más bien, a estar enterrados con vida. Bueno, pues esto ha sido todo por este primer episodio. Les agradecemos mucho el que hayan estado aquí con nosotros este rato. Esperamos que se la hayan pasado muy bien y les agradezco también a ustedes, Sebastián, René. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. A ti, muchas gracias y a las personas que nos escucharon. Bueno, les recordamos que este podcast es parte de la materia Laboratorio de Artes Escénicas en opción actuación de la Universidad de Sonora. Si este podcast fue de su agrado, háganoslo saber en los comentarios y compártalo con sus amigos. Y si has vivido algo paranormal o inexplicable o conoces a alguien que lo haya vivido, comunícate con nosotros en negrayalacan@gmail.com y cuéntanos tu historia. Claro que sí, los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos en Spotify, en YouTube y en Instagram como Negra y Alacrán. Estén pendientes del siguiente capítulo y los esperamos aquí la próxima semana. Y recuerden, a la oscuridad no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Hasta la próxima. Llegaste al final de la historia. Revisa detrás de ti. Alguien o algo podría estar haciéndote compañía. Donde hay uno, hay dos. Sintonízanos cada jueves. Busca nuestras redes sociales como Negra y Alacrán.